Hola, mi nombre es Julio César Sánchez, estudiante de la asignatura Introducción a la Economía en la Universidad FEMITOR. En este caso les voy a hablar sobre la actividad que fue hacer un informe sobre el análisis que hizo el analista o el economista Juan Manuel Puentes, que llamó Colapso Económico de Venezuela. ¿Ok? El economista y profesor del IESA, Juan Manuel Puentes, en su análisis considera que en Venezuela existe lo que llama un colapso macroeconómico en vez de una crisis, que lo que decían los políticos del momento, que no, que es el imperio, que una crisis económica, que las sanciones, que una guerra, todo aquello, no, totalmente falso. Y yo estoy de acuerdo. Entonces, él consideraba que Venezuela no era un país quebrado, era un país mal manejado y mal administrado. Llegando a decir una frase que me llamó mucho la atención, que decía: el petróleo bien gerenciado es una bendición de Dios, pero el petróleo mal gerenciado es una maldición del diablo. ¿Okay? Entonces, claro, él explicaba que del año 50 al año 77-78 hubo una crecida increíble de la economía, teníamos los mejores sueldos, o sea, la economía estaba de lo mejor. Y a partir de ese momento empezaron los altos y bajos hasta llegar al año 2013, cuando hubo la caída, lo cual representó 4 años hasta el 2018, el momento de que se hizo este análisis, 4 años de recesión. Y antes de esos 4 años ya llevamos 6 años con la inflación más alta del mundo. Entre las cosas que él explicaba que generaba todo esto era el cambio múltiple de tasas, o sea que no había un cambio fijo o establecido, sino que había muchos cambios múltiples, y entonces eso decía que hubiera una desinversión. Además de que se generaba mucho papel inorgánico, o sea, se generaba papel moneda sin apoyo, ¿ok? Entonces tú tenías mucho dinero inorgánico circulando hacia un pequeño producto, entonces eso era gasolina para la inflación. También que él hablaba también de la falta de medidas, o sea que en esos 18 años no había habido unas reformas como tal, no había unas medidas, no había habido seriedad, había una gran fuga de capital humano, además de que, según en su opinión, él consideraba de que no había como las personas especializadas en el área tomando las decisiones correctas, no había tampoco la intención ni las ganas de hacerlo. Entonces, también él explicaba un caso particular de que tú tenías el dólar a 6 y entonces lo salías y lo vendías a 160, por eso que los multicambios. Entonces, claro, eso era el mejor negocio del mundo. Entonces, eso también generaba inestabilidad. Por eso me pareció muy importante también, él decía que este era uno de las 8, o sea, estaba entre los 8 países con más crisis en el mundo, y además había que entender algo muy interesante, que Venezuela no crece y que 40 años no creció. Lo que nos llevó al punto de cuando él hablaba de que Venezuela tuvo un retraso de 60 años y volvió a la era de 1950. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.